seguimos un poco con la Europa del Renacimiento. Nos habíamos quedado un poco con la perspectiva, la idea de que los artistas y los científicos intentan comprender el mundo. Y, y bueno, tenemos que hablar un poco de cómo se difundió este pensamiento que surge en Italia y que se extiende por toda Europa y que llega también a España. Bueno, pues se extiende por varios motivos. Primero, uno de los más importantes, por las universidades. Habíamos visto que las universidades habían surgido en la Baja Edad Media. Teníamos la de Salamanca como la primera universidad en España, pero había otras, ¿no? La de Bolonia y Praga, Oxford. Y en el 16, en el 15-16, pues siguen desarrollándose estas universidades, cada vez de una manera más compleja y más competente. Esta es la fachada Universidad de Alcalá de Henares, que es una universidad de esta época, renacentista. Veis un poco el arte que tiene, ya es un poco diferente a la de Salamanca. Y bueno, en estas universidades pues es donde van a estar los grandes humanistas, desarrollando sus teorías y todo todas sus investigaciones, ¿no? Otra forma de desarrollarse pues serían las academias. La primera academia y la más importante es como no, la florentina, con este personaje que se llama Cosme de Medici, ya hablaremos de él. Y bueno, las academias eran como reuniones de gente de humanistas, de intelectuales, porque ahora aparece la figura del intelectual, la persona que quiere saber cosas, que aprende latín, que aprende física, que aprende la gente del Renacimiento. Hoy en día se dice todavía, es una es un hombre del Renacimiento. ¿Eso qué significa? Significa que es alguien que sabe mucho de muchas cosas. Normalmente ahora estamos especializados en solamente una cosa. Yo sé mucho de historia, pero no tengo ni idea de física ni de química. Pues un hombre del Renacimiento sabía de historia, sabía de física y química, sabía de matemáticas, sabía de dibujo y bueno, de hecho Leonardo da Vinci es el prototipo de personaje del Renacimiento, que es que hacía 20 cosas y las hacía todas más o menos bien. Era un genio, claramente, ¿no? Entonces, en estas academias es donde se desarrollan estos personajes del Renacimiento, pues se reúnen, hablan, discuten, son como reuniones, como grupos de intelectuales que se desarrollan en esta época, ¿no? Esa sería la segunda forma de expansión que encuentra el Renacimiento. Pero bueno, la tercera y la que es más importante y a lo que voy, ¿no? Quería hablaros de esto, sería la aparición de la imprenta. Es un cambio fundamental el que aparece en esta época. Bueno, esto es una imprenta moderna y ahora podemos imprimir incluso en 3D, imaginaos. Es un hombre del Renacimiento le estallaría la cabeza si pudiera haber una impresora en 3D, creo que no lo entendería. Pero bueno, la imprenta fue un cambio fundamental bueno, apareció primero en China, como vemos. Los chinos han inventado muchísimas cosas, la verdad, entre ellas la imprenta, pero apareció en Europa en esta época, en Alemania, ¿no? Un tal Gutenberg, pues es el inventor de la imprenta. Como veis, pues antes los libros los escribían en los monasterios, ¿no? Había una persona copiando, leía un libro, lo copiaba y entonces era bastante lento, no estaba al alcance de todo el mundo. Los libros eran súper carísimos y poca gente podía realmente leerlos. Y además, ponte tú a publicar un libro en el siglo XIII, que a lo mejor tenías 3 copias. Entonces, la imprenta pues viene a- consigue que los libros sean mucho más baratos y que se puedan producir mucho más rápidamente. Aquí se ponían, son como planchas de metal que están como dibujadas, entonces encima se pone el papel, entonces se van poniendo aquí y esto se baja y esta rueda se va dando vueltas, entonces se presiona el papel contra la plancha de metal y entonces las letras que tienen un poquito de tinta se quedan ahí como grabadas, ¿no? En el papel. Creo que lo entendéis. Si no os lo explico más en clase. A ver si mañana alguien me puede explicar él mismo con sus palabras cómo funciona la imprenta.
Lo novedoso también de la imprenta de esta época es que tienen palabras y letras y entonces se pueden, no es que tengan que hacer una plancha de metal con una sola página y es ya esa página para siempre hasta que la destruyas. No. Estas letras y estas palabras son móviles y puedes ir poniéndolas y quitándolas, con lo cual puedes hacer muchísimos libros. Imprimes un libro y las mismas letras te pueden servir para el siguiente, con lo cual es mucho más práctico, ¿vale? Esta es, bueno, la primera obra famosa que se imprimió, que es la Biblia de Gutenberg. Y bueno, pues aquí, claro, en esta época lo que se imprimían eran Biblias, no se iban a imprimir otras cosas. Aquí vemos un poco pues que se pudieron hacer muchísimas copias muy rápidamente y mucha gente pudo comprar una Biblia. A ver, no un campesino, pero sí un burgués de una ciudad que antes no tenía acceso a este tipo de obras. Bueno, ahí en el libro tenéis algunos personajes así humanistas en esta página, eh, página 250, aquí astronomía, medicina, física. Os voy a hablar un poco de ellos. Este sería Copérnico, que era de origen polaco, pero bueno, vivía en lo que hoy sería Alemania, ¿no? Y Copérnico es fundamental porque es el primero que cambia un poco la percepción que se tenía anteriormente de que la Tierra era el centro del sistema solar, ¿no? Porque claro, nosotros estábamos en la Tierra y veíamos el Sol dar vueltas, entonces, pues los antiguos astrónomos pensaban que realmente la Tierra estaba en el centro y el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Copérnico cambia esta percepción y dice que es el Sol el que está en el centro y la Tierra es la que está dando vueltas. Como veis, esto ahora nos parece súper lógico, pero no era tan fácil de saber, ¿no? Tenías que estar haciendo mediciones y por qué de repente hace frío en invierno, por qué hace calor en verano, por qué hay más horas de luz en verano. Todo esto son estudios complejos que realiza Copérnico y que llega a la conclusión esa de que es el centro el que es el Sol el que no se mueve, nosotros sí que nos movemos en la Tierra, ¿no? Que es la idea que tenemos ahora, claro. Hay otros personajes, por ejemplo, Andrea Vesali, eh, Andrés Vesalio creo que se llama en español, que es de Bruselas, que sería un gran médico. Como veis, pues hace dibujos anatómicos fascinantes y eso es también porque está desenterrando a los muertos y está abriéndoles con bisturí y viendo un poco qué hay dentro. Esto en la Edad Media no se podía hacer, estaba esta percepción del alma, esta percepción de que los muertos eran sagrados y ¿para qué querías saber lo que tenía alguien dentro, ¿no? Si la Biblia decía que había un alma que se iba al cielo, pues no necesitabas experimentar. Entonces esta percepción que cambia, pues hace que la gente diga, no, no, es que yo quiero ver realmente con mis propios ojos lo que hay debajo de la piel. Y entonces cogen los muertos, empiezan a rajarlos y empiezan a ver un poco lo que hay dentro. El propio Leonardo da Vinci también hacía cosas así, ¿eh? Bueno, y el último genio así del Renacimiento, genio total, brutal, absoluto, que seguramente lo conocéis, pues es Leonardo da Vinci, que es un italiano y que es muy famoso y que tenéis que saber un poco sobre él. Era un personaje misterioso. Nos atrae este personaje porque nadie sabe muy bien mucho sobre él. Ha sido muy famoso, y tiene muchas obras, pero seguimos sin saber mucho sobre su forma de pensar, su forma de vivir y todos sus experimentos. En parte porque él solía escribir, era zurdo y escribía de izquierda a derecha, y entonces tenías que poner un espejo para ver lo que escribía, o sea, era genial también en, en este tipo incluso escribiendo, era diferente a los demás. Y bueno, pues por todo su ingente labor de experimentaciones que realmente muchas veces no llevan a ninguna parte, pero que abrieron muchos caminos después. No se trata de crear el invento definitivo. O sea, Leonardo da Vinci lo que hacía era experimentar sin parar. Se inventaba máquinas, todo tipo de máquinas que luego, pues, muchas no se han podido construir porque era imposible construirlas. Incluso
intentó crear pues un sistema para volar, ¿no? Copiando un poco las alas de los pájaros, pues estaba ahí intentando hacer sus máquinas para poder volar. Claramente nadie consiguió volar de esta manera, pero bueno, él lo intentó. Bueno, pues esta ha sido la clase de hoy y espero que os haya interesado. Mañana la comentamos y me decís, podéis investigar un poco más, leer el libro y me preguntáis las cosas que no entendáis. Y bueno, sobre todo, pues vamos a comentar un poco lo que hemos visto hoy. ¿De acuerdo? Descansad y nos vemos mañana. Un saludo.